Hola a todos y a todas. Hoy vamos a ver, vamos a empezar el tema de matrices, ¿de acuerdo? Así que, pues bueno, quiero avisaros que eh, el punto de vista desde el cual vamos a ver las matrices, pues va a ser un punto de vista un poco más algebraico de lo que se suele explicar en el bachillerato. En esencia va a ser lo mismo, pero la notación sí que va a ser una notación algebraica, porque luego va a ser la que cuando empiecen a aparecer matrices en alguno de los temas de física, pues vamos a tener que utilizar. Y además que este tipo de notación pues nos va a permitir compactar carros de matrices en unos poquitos elementos, ¿de acuerdo? Con sumatorios, etc. Así que, pues bueno, para empezar, ¿qué son las matrices? Pues las matrices no son más... Las matrices no son más que tablas rectangulares de números. Generalmente pues van a ser números. Y bueno, ahora, como lo vamos a explicar de forma teórica, pues serán letras, ¿vale? Así que, bueno, esto de rectangular, pues lo que quiere decir es que el número de filas va a ser distinto al número de columnas en un principio, ¿de acuerdo? O sea, como van a ser tablas de elementos, pues una tabla de elementos no queda más remedio que poner algo así. Entonces, pues puede tener filas 1, 2 y 3 y columnas 1, 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? Es como una especie de juego de hundir la flota, ¿vale? Entonces, en principio, pues no tienen por qué coincidir, ¿vale? Así que vamos a ponerlo aquí, que vamos a llamar M, lo definimos como las filas de esta tabla, y N vamos a definirlo como las columnas, ¿vale? Así que esta tabla rectangular de elementos, pues vamos a tener que definirla de esta forma, que va a ser A, que vamos a llamar a esta matriz, y vamos a añadirle la información de las filas y las columnas que posee, de esta forma, M por N, ¿de acuerdo? Y a esto, pues suele llamársele la dimensión de la matriz, ¿de acuerdo? Como M y N al final serán números, pues tendremos matrices de 2×3, de 3×3, de 20×15, ¿vale? Así que definiremos la matriz de esta forma, poniendo un paréntesis, aunque a veces se usan corchetes, pero bueno, a mí me gusta usar paréntesis, y nombraremos a los elementos de la matriz por la misma letra a la que hemos nombrado la matriz, pues en este caso A mayúscula, así que tendremos un elemento A minúscula correspondiente a esta matriz y señalizaremos la posición de este elemento, ¿de acuerdo? En este caso, pues será el elemento de la primera fila correspondiente con la primera columna, por lo tanto será el elemento A11. Entonces vamos a tener una serie, a ver, voy a poner el paréntesis después, ¿vale? Pongo estos puntos suspensivos porque es la manera de no especificar la dimensión de la matriz, ¿de acuerdo? Ahora lo dejo más claro de todas formas. Vale, y esto pues suele ponerse así. Okay.
A ver, aquí. Así. Vale. Pues entonces hemos visto que este es el elemento 1, 1, porque la posición es correspondiente a la primera fila, primera columna, pues este elemento de aquí sigue estando en la primera fila, pero ahora está en la columna 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo nombraremos como el elemento A1, 2. Entonces, como no hemos determinado la dimensión de la matriz, pues las filas van a ir hasta el número m. Las columnas van a ir hasta el número n, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta de aquí será siempre la fila 1 y el último elemento de esta fila pues será el correspondiente a la columna n. O sea, tendremos el elemento A1n. Pues hacemos lo mismo para la segunda columna, donde vemos que, para la segunda fila, perdón, donde siempre vemos que el número 2 va a ir en primer lugar. Igual que pasaba con la anterior, pues esta es la columna 1, esta es la columna 2 y esta es la columna n. ¿Vale? Bueno, pues ahora la última fila, ¿vale? Como hemos dicho que las filas van hasta el número m, pues entonces esta fila será la fila m y corresponderá al elemento m1, porque está en la primera columna. Esta de aquí será el m2. A ver, esto un poco. Este será el elemento m2. Y entonces el último elemento de la matriz pues será el elemento en la fila m y en la columna n. ¿De acuerdo? Así que pues así se pone una matriz genérica, ¿de acuerdo? En la que no se ha especificado pues su dimensión, ¿vale? Bueno, pues también, que esta es la notación más algebraica, pues una matriz también generalmente va a denotarse como A mayúscula y para no escribir toda la tabla, porque luego en las ecuaciones esto, claro, obviamente, pues escribir todos los elementos de la matriz no es nada práctico. Por lo tanto, nos vamos a referir a un elemento, o sea, a la matriz, y vamos a señalar que esta matriz, pues, tiene elementos de forma general A minúscula con un subíndice I y un subíndice J. ¿Vale? Donde, pues, I, al pertenecer al subíndice correspondiente a las filas, ¿de acuerdo? Pues I irá desde 1, 2, hasta M, hasta las filas que tenga, ¿vale? Y J, pues exactamente igual. Irá pasando por los números naturales hasta N, que hemos dicho que eran las columnas, ¿de acuerdo? Así que normalmente la notación que nosotros vamos a utilizar va a ser esta de aquí, ¿de acuerdo? Poniendo A y J como un elemento general de la matriz A. Vale, pues lo siguiente va a ser cuando dos matrices son iguales, ¿de acuerdo? O sea, matrices iguales. Vale. Pues esto implica que A m por n pues va a ser igual a otra matriz B, pues R por P.
¿vale? Donde M, N, R y P son números que simplemente indican las filas y las columnas de cada una, ¿vale? Bueno, pues la condición de que dos matrices sean iguales, pues implica que M tiene que ser igual a R y N tiene que ser igual a P, ¿de acuerdo? O sea, esto es pura lógica, porque imaginad que tenemos una matriz con 4 elementos, o sea, una matriz 2 por 2, pues esta matriz tiene que ser igual exactamente a una copia suya, ¿de acuerdo? Eso para empezar. O sea, vista así de forma general, al menos tiene que tener la misma pinta. O sea, desde luego a lo que no va a ser igual es a esto, ¿no? Donde tendrá 2 filas por 3 columnas. O sea, esto no es igual, se ve claramente, ¿no? Vale. Pues entonces la primera condición para que dos matrices sean iguales es que M, las filas de una tienen que ser las filas de otra, igual a las filas de la otra, y el número de columnas tiene que ser igual al número de columnas, ¿vale? Pues esto no es suficiente todavía, sino que para que sean exactamente iguales, pues vamos a pedir que sean iguales los elementos de cada una correspondientes a la misma posición, ¿de acuerdo? O sea, vamos a requerir que A y J pues sea igual a B y J, ¿de acuerdo? O sea, vamos a pedir que este número sea igual a este y que este número sea igual a este, pero no solo eso, sino que vamos a pedir que este elemento sea exactamente igual a este, que este elemento sea exactamente igual a este y así con los otros dos, ¿vale? En ese caso, entonces, dos matrices son iguales y solo en ese caso, ¿vale? Sé que esto pues parece obvio, pero mejor especificarlo. Así que bueno, pues ya vamos a entrar a la suma de matrices. Suma de matrices. Bien, pues ¿qué condición debe darse para que dos matrices puedan sumarse? Pues van a tener que tener la misma dimensión. O sea, exactamente esto que he puesto aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí no, ¿de acuerdo? O sea, simplemente para que puedan sumarse, pues tienen que tener la misma dimensión, ¿de acuerdo? Porque lo que vamos a hacer es sumar el elemento correspondiente a una posición, a la posición de una matriz, sumarle el elemento de la otra matriz correspondiente a la misma posición, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre si tenemos dos matrices que no tienen la misma dimensión es que, pues, este elemento lo vamos a sumar con este elemento lo vamos a sumar con este, y resulta que este elemento pues se queda sin su pareja a la hora de sumar. Entonces esto pues, no va a poder realizarse, ¿de acuerdo?
Necesitamos que tengan la misma dimensión. Y entonces diremos que una nueva matriz C M por N pues será la suma de una matriz A M por N más otra matriz B M por N. ¿De acuerdo? Entonces, pues claro, como estas dos matrices tienen la misma dimensión, pues la matriz resultante tendrá la misma dimensión. ¿Vale? Esto también podemos ponerlo de forma algebraica como que la nueva matriz C y J, donde esta C es minúscula, ¿vale? Pues va a ser igual al elemento general A y J más el otro elemento general B y J, ¿vale? Donde, pues si sustituimos los índices, el elemento de la nueva matriz, pues vamos a sustituir la I por 3 y la J por 5, ¿vale? Pues entonces la I tiene que ser 3 y la J pues tiene que ser 5. ¿De acuerdo? Y este será el elemento de la nueva matriz correspondiente a la suma de estos otros dos. ¿Vale? Pues, ¿qué viene ahora? Vale, pues la multiplicación de una matriz por un escalar. Vale. Pues eso lo que significa es que vamos a tener un lambda que pertenece en principio a los números reales, ¿vale? Y una matriz, ¿de acuerdo? Que va a pertenecer pues a las matrices M por N, sin especificar, ¿vale? Pues a ver, vamos a ponerlo en otro color, en rosa. Voy a poner el lambda de color rosa. Entonces, un número lambda multiplicando a la matriz A, pues esto se opera multiplicando a ese número lambda por todos los elementos de la matriz, ¿de acuerdo? O sea, sí, nos venimos a nuestra matriz general, genérica, aquí, pues multiplicar lambda por esta matriz A, pues implicará multiplicar a todos y cada uno de sus elementos por lambda, ¿vale? Muy bien. Pues lo siguiente que viene ahora es la multiplicación de matrices, así que voy a borrar porque voy a necesitar sitio, porque esto ya tiene un poco más de chicha. Vale, pues ¿cómo se multiplican estos cacharros de aquí? Vale, pues igual que para la suma requeríamos que tuvieran la misma dimensión, ¿de acuerdo? Pues para la multiplicación de matrices vamos a necesitar también imponer un requisito previo que va a ser que si tenemos la matriz A que va a tener una dimensión R por N, pues si la multiplicamos por otra matriz B, va a ser necesario que la dimensión de esa matriz P sea N por P. O sea, va a ser necesario que el número de columnas de la primera matriz sea
exactamente igual al número de filas de la segunda, ¿vale? Y esto lo que nos va a dar es una matriz C mayúscula que va a tener el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda, ¿vale? Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser cogerme esta matriz. A ver. Bueno, pues he copiado aquí este esquema, lo he adelantado el vídeo para que no tuvierais que tragaros mientras lo construía. Entonces vamos a tener que esta matriz C va a ser esta de aquí y va a ser el resultado de multiplicar a la matriz A por la matriz B, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo definimos esta operación de multiplicación? Bueno, pues nos vamos a venir al elemento 1, 1 y vamos a ver que necesitamos, al definir aquí que la matriz resultante va a tener, va a tener el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda, ¿de acuerdo? Pues entonces este elemento de aquí va a necesitar información de la fila 1 de la primera matriz y va a necesitar información de la columna 1 de la segunda matriz. O sea, vamos a tener este elemento de aquí, pues va a estar formado por información de esta fila y de esta columna, ¿de acuerdo? Porque lo dicen sus subíndices, ¿vale? Porque lo hemos definido así nosotros, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es decir que este elemento C 1, 1, pues vamos a obtenerlo multiplicando cada elemento de la fila 1 de la primera matriz por su elemento análogo en la columna 1 de la otra matriz. O sea, vamos a tener A 1, 1 multiplicando a B 1, 1 más A 1, 2 por B 2, 1 y así más hasta los últimos elementos que van a ser el A 1n por el elemento B n, n1. Así que por eso necesitábamos que el número, lo que hemos impuesto aquí al principio, que el número de columnas de la matriz A fuera igual al número de filas de la matriz B, ¿vale? Porque el elemento resultante C, que va a ser el resultado de multiplicar estas dos matrices, pues necesitamos que a la hora de llevar a cabo esta operación de aquí, pues tengamos el mismo número de elementos para multiplicar y sumar, ¿de acuerdo? O sea, necesitamos que este n de aquí sea igual a este n de aquí, porque si no fuera igual, pues a lo mejor estaríamos sumando un elemento a lo que fuera y no tendríamos el elemento aquí de B correspondiente para continuar con esta historia, ¿vale? Así que bueno, pues eso sería el elemento C11
vamos a ver cómo quedaría un elemento, el último, por ejemplo, el elemento CRP, ¿vale? Donde voy a remarcar que la dimensión de esta matriz pues va a ser R por P, esta va a ser R por N, esta va a ser N por P, y aquí tendremos pues R por P, ¿vale? Bueno, pues como hemos visto antes, este elemento de aquí, pues lo que va a llevar es información de esta fila y de esta columna de aquí. Así que vamos a tener el elemento C, R, P, pues va a ser igual a el elemento A, R1, que es este de aquí, por el elemento B, (1P) más el elemento A, R2, por el elemento B, 2P, más, así hasta el último elemento, que va a ser el elemento ARN por el elemento B, NP. Así que según cómo hemos definido esto, ¿cómo podemos compactar esta historia de aquí para no tener que recurrir a estos esquemas tan incómodos luego en la práctica? Vale, pues lo que vemos es que en el elemento C11, a la hora de llevar a cabo esta suma, pues este elemento de aquí, o sea, este número de aquí y este número de aquí, en esta multiplicación van a ser iguales. Este elemento de aquí y este elemento de aquí, estos doses, van a ser iguales aquí. Y esta n va a ser igual a esta n. ¿De acuerdo? Mientras que vemos que en los otros dos números siempre hay un 1, pero justo en estos dos de aquí, pues se van sumando hasta n. Y aquí en esta, como he mezclado letras y números, pues se ve todavía más claro. La R y la P siempre son iguales en los subíndices de los siguientes factores y se va sumando desde 1 en estas dos posiciones hasta n. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a poder compactarlo y decir que un elemento C y J general, pues lo que va a ser es el sumatorio desde K igual a 1 hasta n. ¿Por qué hasta n? Porque este n de aquí es este n de aquí, ¿de acuerdo? Hasta donde va esta multiplicación, ¿vale? Por eso aquí en el sumatorio va hasta n. Vale, pues va a ser igual al sumatorio de A y K por B, K, J. ¿Vale? Donde el índice K en este sumatorio pues es un índice mudo que tras llevar a cabo el sumatorio, como ocurre aquí, pues va a desaparecer y permanecen los índices I y J, que son los que luego quedan en el elemento C. ¿De acuerdo?
Así que, bueno, vamos a ver si este sumatorio pues reproduce, por ejemplo, el elemento C11. Pues tendríamos que el elemento C11 pues sería igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de A1, porque la i ya la imponemos que sea 1, entonces va a ser A y K por B, y la J hemos dicho que es 1 también, pero aquí va la K primero, y luego entonces 1. Así que, como se suma sobre K, pues esto va a ser A11 por B11 más A12 por B21, y así, pues, A1 n Bn1. Así que vemos que es exactamente igual que esto de aquí, ¿vale? Por lo tanto, vamos a poder compactar en forma algebraica el producto de dos matrices, pues con esta fórmula de aquí. Vale. Pues, siguiente historia. ¿Qué vamos a ver? Pues... bueno. A título casi anecdótico, como no quiero contar todo el rollo de las definir las operaciones entre matrices de forma, pues como se hace con los números, de que si son conmutativas, la propiedad asociativa y bla, bla, bueno, pues comentar que en principio, pues las matrices no van a ser conmutativas, ¿de acuerdo? Porque ya veis que si yo pongo, esta era a r por n y la tengo multiplicando a b por n por p, en el momento en el que las cambio de posición, pues tengo b n por p por a r por n. Y como lo que tiene que ser igual es este índice de aquí con este de aquí, pues ya tenemos que no son iguales y no podemos multiplicarlas, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, pues dos matrices no van a conmutar. Y aunque fueran cuadradas, de forma que todos los índices fueran iguales, por ejemplo, esto fuera A3 por 3 y B fuera 3 por 3, en ese caso podríamos multiplicarlas dadas la vuelta en el sentido contrario, pero ya veríamos que no va a dar el mismo elemento, ¿de acuerdo? No va a ser igual. Ya lo veremos en la práctica, pero bueno, no quiero sobrecargar este vídeo. Vale. Y lo que sí, se va a definir el elemento, el elemento neutro de la multiplicación se va a poner como una i caligráfica que se va a llamar la matriz identidad, y esto pues lo que va a ser igual es a una matriz con todo... a ver. A ver, que os voy a poner aquí n por n, ¿de acuerdo? Vale, 0, 0, y aquí 1, vale. Pues el elemento neutro de las matrices va a ser lo que se llama la matriz identidad, y lo que va a ser es una matriz que en su diagonal principal, que es esta de aquí, va a ser todo unos y en el resto de posiciones 0. Lo único que esta matriz solo puede definirse cuando m es igual a n. O sea, cuando la matriz es lo que se llama cuadrada, ¿vale? Pero bueno, eso de lo de la matriz cuadrada lo vamos a ver ahora enseguida en un momentito. Pero antes quiero hablar de la matriz de la traspuesta de una matriz. Se define como A con una T aquí arriba, y lo que consiste es en
intercambiar las filas por las columnas, ¿vale? O sea, si tenemos... Vamos a ver. Tenemos nuestra matriz A, ¿vale? Entonces tenemos que esto es A, ¿vale? Pues A traspuesta, pues lo que va a hacer es poner esta fila de aquí como la columna 1 de aquí. O sea, la fila 1 en A va a ser la columna 1 en A traspuesta. ¿De acuerdo? Pues entonces vamos a... hemos dicho que A11, A12, pongo los índices en azul, ¿vale? Porque estamos haciendo referencia a los índices de la antigua matriz, ¿vale? A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMN. Vale, pues lo primero que observamos es que en la matriz traspuesta la diagonal principal se queda invariante, ¿vale? O sea, los elementos de la matriz A siguen estando en la misma posición en la matriz A traspuesta, ¿vale? Pero esta nueva matriz que he pegado, voy a cambiarle los índices de color porque esta pues va a ser A traspuesta. Entonces, la matriz A traspuesta, ¿de acuerdo? Pues esta va a ser su posición 1, 1, está la 1, 2, está la 1, n, está la 2, 1, la 2, 2, la 2, n, está la m1, m2, mn. Vale. Pues lo que vemos es que el elemento... A ver, voy a coger otro. El elemento vale, sí. El elemento 1, 2 de la matriz A, pues ahora ha pasado a ser el elemento 2, 1 de la matriz traspuesta. ¿Vale? O sea, a ver, mejor así. Este elemento de aquí, pues ahora en la matriz traspuesta es este. ¿Vale? Que es este de aquí. Entonces lo que notamos es que lo único que ha pasado es que los subíndices se han intercambiado unos por otros. Por lo tanto, vamos a decir que la traspuesta de una matriz A, vamos a ponerla en forma general así, pues va a ser intercambiar los dos subíndices que tiene la matriz, o sea, A, J, I. ¿De acuerdo? Porque es lo que ha ocurrido aquí. El elemento 1, 2, pues al transponer la matriz ha ido a la posición 2, 1. ¿Vale? Entonces, de forma algebraica, pues se pone así. Y esto es simplemente pues lo que es la traspuesta de una matriz. No tiene más que cambiar las columnas por las filas. Y entonces, en la forma general, pues queda así. Simplemente para, en vez de tener que hacer algo tan engorroso como escribir otra vez la matriz, como he hecho yo aquí, pues en la notación algebraica, pues es tan fácil como darle la vuelta, intercambiar los subíndices, y con eso pues ya hemos aplicado la traspuesta. Claro, una vez se intercambian los subíndices, la T ya no aparece aquí, porque ya se ha hecho la operación de transponer.
¿vale? Bueno, pues ya lo último a comentar de este capítulo pues va a ser, como os he dicho antes, las matrices cuadradas. ¿De acuerdo? Pues van a ser un tipo especial de matrices en el que M es igual a N. ¿Vale? Esto en A, M por N. ¿Vale? Bueno, pues no tiene más. O sea, estas son las matrices cuadradas y ya hablaremos de cosas propias de este tipo de matrices que otras que tienen M distinto de N, pues no pueden hacer, ¿vale? Entonces, pues bueno, estas son las matrices cuadradas. Que, a ver, vamos a dejarlo bien escrito. Una matriz M por N, donde M pues es igual a N, ¿vale? Luego va a haber matrices fila, ¿vale? Que pues le van a tener la forma general de A 1 por N, ¿de acuerdo? Y esto pues siempre va a ser siempre va a seguir este hilo que pues como solo va el número de filas es único, ya viene marcado, pues siempre va a ser 1, 2, 1, 3 y así 1 hasta N, ¿vale? Pues igual que existen matrices fila, pues existen matrices columna, donde pasa pues exactamente lo contrario, que tenemos un número de filas arbitrario M y columnas pues solo tenemos una. Así que este tipo de matrices pues son así. Donde vamos a tener 1, 1, 2, 1, así hasta M1. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas matrices en concreto, las matrices columna, pues en álgebra de matrices van a representar vectores, ¿vale? Esto ya lo iremos viendo sobre la práctica, pero pues va a ser así. Siempre que tengamos una matriz columna, va a ser la forma en la que tengamos de expresar un vector en este tipo de álgebra, ¿vale? Y bueno, pues ya como dato curioso, lo único deciros que, como hemos visto la traspuesta, pues que una matriz fila traspuesta pues es igual a una matriz columna, como se ve claramente yo creo, y al contrario, pues una matriz columna traspuesta pues es una matriz fila, ¿vale? Y pues nada más, yo creo que ya las siguientes cosas que tengo que contar de matrices son operaciones que se les hacen a las matrices cuadradas y eso ya pues lo voy a dejar para otro vídeo, así que pues nada, espero que os haya gustado este y nos vemos en el próximo.